Bueno, buenas tardes. Vamos a hablarles sobre nuestra presentación final de los resultados de la solución a la situación problema. Nuestro equipo está conformado por Ingrid Arisbet, Yasmín Ornelas Castillo, Hernán Joel Araiza López, César Emilio Maya y Jaime Ponce de León. Bueno, pues la problemática planteada en un inicio fue sobre el derrame de hidrocarburos en San Juan. Esto fue en Coteryarto, Nuevo León, y pues generó un impacto ambiental grande, ya que causó un aproximado de entre 10 a 20 años en consecuencias a la localidad. Así también como el derrame, pues viajó hasta contaminar el río de San Juan y la presa de El Cuchillo, desencadenando así otros problemas. Además de que afectó aproximadamente unas 10 hectáreas del subsuelo. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos en sí es un grupo de compuesto orgánico que está formado exclusivamente por carbono e hidrógeno. Estos son los más simples que existen, así como pueden encontrar de forma líquida en el petróleo. Los hidrocarburos presentes en el petróleo son las parafinas, los alcanos, los cicloparafinas, las naftalenos o cicloalcanos y los aromáticos. Los alinfáticos y alicíclicos se subdividen en hidrocarburos saturados, así como los alquenos y alquinas que entrarían en la clasificación de hidrocarburos insaturados. En el caso del benceno, del alquilbenceno y de los hidrocarburos aromáticos palacidados o PHS, entraría en la categoría de aromáticos. También podemos encontrar que se pueden clasificar por su tipo de enlace. En el caso del enlace iónico, sería entre la unión de un no metal y un metal, y pues su diferencia de electronegatividad es grande, así como sus partículas presenta una red de cationes y aniones. Un ejemplo claro es el cloruro de sodio. En el caso de los enlaces tipo covalente, encontramos que son un átomo, pueden ser tres tipos, un no metal y no metal, un no metal y no metal, o un no metal y un metal. En diferencia de electronegatividad podemos encontrar que de los dos primeros puede ser nula o media, así como en el caso de no metal y metal es un media. En caso de sus partículas podemos encontrar que va a haber molécula, red de átomos y tipo molécula. En caso de sus ejemplos podemos encontrar el dicloro, el óxido de silicio, el cloruro de berilio. En el caso del enlace metálico, este va a ser entre dos metales, va a ser entre dos metales. Su diferencia de electronegatividad es nula o muy baja. Así como en las partículas podemos encontrar una red de cationes y electrones. Y un ejemplo es el hierro. También podemos encontrar que puede ser por fuerza de Van der Waals, y pues este se va a dar entre moléculas simétricas y actúan en función de la atracción y repulsión entre moléculas o en la interacción de iones con moléculas. También podemos encontrar que va a haber puentes de hidrógenos. En un puente de hidrógeno se da de una interacción entre un hidrógeno y otro elemento en cuestión de elevada polaridad. Soy Emiliano Maya y pues yo hablaré un poco de la estructura y la geometría molecular de los compuestos que hemos estudiado durante el proyecto de esta situación problema. Empezando con el hexano. El hexano es una molécula que cuenta con 6 átomos centrales, de los cuales los átomos que están en los extremos se unen a 3 hidrógenos y los átomos que están en el centro de la molécula solo se unen a 2. Su geometría molecular es de forma tetraédrica. Continuando con el heptano es una molécula muy similar al hexano y también al octano, ya que todos tienen la misma estructura de Lewis, lo cual nos dice que también tiene átomos centrales, pero el heptano cuenta con 7
y los átomos que están en las orillas se unen a 3 hidrógenos y los del centro se unen a 2 hidrógenos. Su geometría molecular es tetraédrica. Continuando con el octano, esta es una molécula que también es muy similar a las anteriores, ya que esta molécula, al igual que las demás, en los átomos de los extremos se une a 3 hidrógenos y en los del medio se une con solo 2. Que la diferencia es que ahora se encuentran 8 átomos centrales y su forma molecular o geometría molecular sigue siendo de forma tetraédrica. Ahora continuando con el agua tiene una estructura totalmente diferente a las demás, ya que esta solo tiene un átomo central y cada molécula de oxígeno está unida a 2 de hidrógeno y tiene 2 pares de electrones que no están emparejados y otros 2 que sí lo están. Su geometría molecular es de forma angular. Yo soy Jaime Ponce de León y les voy a hablar sobre las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. Para empezar a hablar sobre las propiedades de estos hidrocarburos antes mencionados, hay que recalcar que estos hidrocarburos se encuentran en el grupo de las parafinas. Esto quiere decir que son los alcanos. Estos grupos de hidrocarburos tienen unas características comunes que las hace ser líquidas porque tienen en su estructura tienen de 5 a 17 carbonos. Esto significa que se presentan en estado líquido. Si fuera de 1 a 4 carbonos se presentaría en estado gaseoso y si tiene 18 carbonos en adelante se presentaría en estado sólido. En las propiedades físicas del hexano podemos ver que es incoloro, que es líquido, como lo mencionamos, que es inflamable y es poco soluble en agua. Este tipo de hidrocarburos realmente o son insolubles o son muy poco solubles. Tienen un olor fuerte y es parecido al de los disolventes. Tiene una masa molecular de 86.18 gramos sobre mol y en sus propiedades químicas tienen su punto de ebullición de 68.73 grados y un punto de fusión de menos 95.15 grados. Esto nos quiere dar a entender que sus propiedades físicas, que es la solubilidad, significa que son insolubles debido a su baja o realmente nula polaridad. Y esto hace que no sean solubles en el agua, pero sí pueden ser solubles en compuestos orgánicos no polares, como el éter. También nos damos cuenta que en su densidad sus cantidades son menores debido a que tienen menos carbonos. Conforme haya más carbonos en la estructura, la densidad va a ir aumentando. Ahora, en el heptano podemos ver que tiene características similares al hexano. Como tiene 7 carbonos, es líquido también, es incoloro, y como es una estructura no polar, eso significa que es insoluble en agua. Tiene una masa molecular de 146.67 grados sobre mol y un punto de ebullición de 173 grados. Aquí vemos un incremento en este punto de ebullición porque, como lo mencionamos, mientras más carbonos tenga, su punto de ebullición va a ir incrementando. Esto también se toma como referencia a que sus puntos de fusión y ebullición no son tan altos, sí son bajos porque se toma como referencia el agua, pero estos van a ir aumentando conforme se incrementa el número de carbonos, debido a que aumentan las fuerzas de atracción intermoleculares al incrementar el área de contacto. Tiene un punto de fusión de menos 70 grados, es no polar, se considera insoluble y tiene una viscosidad de 0.40 a 20 grados y una densidad de 882 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora en este último, el octano, como podemos observar, también tiene mismas características que las dos anteriores, es líquido, tiene un olor característico y es insoluble en agua debido a que es no polar. Tiene un punto de fusión de menos 56.8 grados y un punto de ebullición de 125 grados. Estas características nos quieren dar a entender que
que también tienen en sus propiedades químicas, que tienen una reacción de combustión no, muy poco reactivas, pero cuando hay presencia de oxígeno o alguna otra fuente de calor, estas sustancias pueden liberar grandes cantidades de energía. Es una de las sustancias resultantes de la combustión, pues es el dióxido de carbono. Es por eso que los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustible. En su halogenación, también sus propiedades químicas de este grupo de parafinas, es que bajo la presencia de luz con rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos, produciendo derivados de los halógenos. Se considera que es insoluble y tiene una viscosidad de 0.54 a 20 grados y tiene una densidad de 703 kilogramos sobre metro cúbico. Estos grupos de hidrocarburos reaccionan así como con metales y con no metales. Ahora, en esta última, en el agua, podemos observar, como ya sabemos, que las propiedades físicas en las que se presenta el H2O puede ser en sólido, líquido y gaseoso. Es incoloro, inodoro y tiene una alta tensión superficial. Es conocido que también su masa molecular es de 18.01 gramos sobre mol. Sus propiedades químicas es que tiene un punto de ebullición de 100 grados y un punto de fusión de 0 grados. Esta característica se considera, esta molécula se considera polar debido a que su molécula de oxígeno atrae más electrones que el de hidrógeno. Es por eso se dice que cuando una área atrae más electrones, se considera enlace polar. Tiene una viscosidad de 0.10 a 20 grados y una densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico. El petróleo no se disuelve en agua, ya que todos los hidrocarburos son clasificados como no polares, debido a su incapacidad para formar enlaces con el hidrógeno. Y la composición del petróleo se debe mayormente a hidrocarburos. Por lo tanto, cuando entra en contacto con el agua, estas características le impiden que sea disuelto. El petróleo permanece en la superficie del mar debido a que los hidrocarburos que componen el petróleo mantienen una menor densidad que el agua, lo que impide que se mezclen o que el petróleo quede abajo. Soy Yasmín Ornelas Castillo y les voy a hablar sobre cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas. Bueno, las moléculas del agua tienen atracciones hacia ellas mismas por los polos contrarios, donde gracias a los átomos electronegativos y el átomo de hidrógeno covalente se forman a los puentes de hidrógeno. En esta imagen podemos ver cómo se forman los puentes de hidrógeno entre el hidrógeno y el oxígeno de la otra molécula de agua. En los hidrocarburos de octano y heptano vemos que hay una fuerza de dispersión, es decir, repulsión de electrones por las nubes de los electrones entre más se acercan. En el hidrocarburo del hexano observamos que la fuerza intermolecular es la de ion dipolo inducido. Esta se refiere a que se genera una distorsión en la nube electrónica de la molécula polar. Aquí es donde se produce la atracción entre la molécula polarizada y el ion dado. Bueno, ahora, ¿qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Cuando se juntan el agua y el petróleo, estas dos sustancias tienden a mezclarse en forma de emulsión, lo que es muy complicado de separar y es bastante contaminante. En 2014, el equipo de Varanasi del MIT desarrolló un nuevo método que consiste en el uso de membranas con una estructura jerárquica en los poros. Estas membranas combinan una fina capa de nanoporos con una delgada capa de microporos, para así poder limitar el paso de material no deseado mientras proporciona la rigidez suficiente para soportar una alta presión y una alta producción. Este método permite el paso a un material mientras se lo impide a otro con una mínima resistencia de flujo. La elección de la membrana se basa en qué material predomina en una situación específica. Por ejemplo, en este caso, las membranas pueden ser elaboradas con propiedades hidrófilas para que sus poros atraigan el petróleo y repelen el agua.
Soy Hernán Joel Araiza López y bueno, ¿qué impacto ambiental y social tiene un derrame de petróleo? Gracias al análisis de información podemos ver que los derrames de petróleo causan gran impacto tanto en el ambiente como en la sociedad. Del lado ambiental, los derrames causan varias cosas a los organismos que viven en la zona del incidente. Entre ellas está la muerte de los organismos por asfixia, muerte por envenenamiento, muerte por exposición a componentes tóxicos, está la destrucción de organismos jóvenes y efectos negativos sobre la reproducción. Del lado social, los derrames afectan tanto al estilo de vida como a actividades económicas. Un derrame de petróleo en áreas donde la economía está basada en la pesca presentan un gran impacto social, ya que el ingreso de una gran cantidad de familias baja debido a que los animales marítimos mueren. Por lo tanto, la pesca se ve afectada. Otro impacto social que se debe a un derrame de petróleo es la contaminación del suministro de agua de una población, ya que ésta dejaría sin agua a un pueblo o una ciudad. Se respeta el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para la comunidad. Bueno, un derrame viola los derechos al agua y a un medio ambiente sano. El derecho al agua establece que debe ser accesible, estar disponible y tener calidad. Un derrame afecta a cada uno de estos puntos, lo cual causa problemas y desajustes en la vida diaria. Y en el lado ambiental, un derrame causa un desequilibrio debido a la contaminación y altera el ecosistema de la Tierra.